cada actividad que tenemos, el ministerio de la palabra es lo más importante. Desde luego que las representaciones de alguna manera proclaman también la palabra, pero no hay cómo extraer las verdades bíblicas de la misma Biblia. Así que tenemos una reflexión acerca de este pasaje breve. Prometo que será breve, pero sí tratando de abarcar lo más posible lo que el texto sagrado está diciendo. Así es que concentramos nuestra atención en este pasaje que hemos leído ya, que es el pasaje de Juan. Solamente voy a leer un solo versículo sobre el cual estaremos poniendo atención. Es el versículo 14 de Juan 1, que dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Vamos a notar, hermanos, en este texto una verdad absoluta, redentora, importante para nosotros, y alrededor de esta verdad absoluta, importante y redentora para nosotros, también vamos a ver qué participación tiene, qué hizo esta verdad absoluta que hemos hablado. Vamos a partir un poco del contexto de este pasaje, de este versículo número 14. El contexto de este pasaje de Juan 1:14 no está muy lejos, está justo al principio de este mismo capítulo. No solamente ahí, está en realidad en toda la Biblia. Cuando nosotros hablamos de este texto, viene a nuestra mente una palabra que se está repitiendo con mucha frecuencia hasta este versículo, y la palabra que se está repitiendo mucho es la palabra verbo. Nosotros sabemos del verbo, más conocemos esta palabra por la gramática que tenemos en el español que por lo que podamos nosotros deducir de alguna otra disciplina. La palabra verbo entonces ha tenido diferentes acepciones, depende de quién utilice la palabra. Cuando hablamos de que una persona está hablando mucho, algunos jóvenes dicen está echando mucho verbo. Depende pues de quién la diga y depende de dónde se diga, utilizamos la palabra de manera indiscriminada y la utilizamos para cualquier cantidad de cosas. Pero cuando nosotros nos enfrentamos a lo que significa la palabra verbo en la Biblia, entonces en la Biblia encontramos que verbo tiene un significado distinto. Desde luego que nosotros creemos que el verbo sigue siendo este accidente gramatical que tiene una conjugación determinada en un tiempo determinado, en una persona determinada. Pero también nosotros podemos saber que esta palabra en este contexto tiene que ver no solamente con un accidente gramatical, pero tiene que ver con una persona. Y tiene que ver con una persona porque desde que empezamos a leer el texto, al principio en el capítulo 1 que estamos leyendo, pero en el versículo 1, ya nos encontramos con que esta expresión verbal, esta voz proclamada, esta voz anunciada, tomó una característica de hombre. Lo leemos en el versículo 1 cuando dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Sabemos entonces que este verbo era Dios. Ahora ya no es una conjugación, ahora es una persona. Ahora la primera información que nosotros tenemos de este verbo no es otra cosa más que el verbo es Dios. Pero ¿cómo es Dios? Es decir, ¿Dios de qué manera? Dios en manera de verbo. ¿Cómo es esto? Para que nosotros podamos entender este asunto, entonces el autor Juan, inspirado por el Espíritu Santo, nos tiene que decir cómo es o cómo nosotros tenemos acceso visible a este verbo que es Dios. Porque hasta este momento nosotros sabemos que Dios es espíritu y no le conocemos, no lo vemos. De hecho es un peligro personificar a Dios. Cualquiera, en el pasado, en el presente y toda la vida hasta que Cristo venga, si queremos tener una representación física de Dios, cometeríamos un error, haríamos algo equivocado. No podemos tener una representación física de Dios. Entonces, ¿cómo es esto que el verbo era Dios? Para resolver este asunto, en el versículo 14, entonces Juan nos da la orientación respecto de quién es este verbo, que por cierto también es Dios. Este pasaje lo que va a hacer es que nos va a dar una visión muy buena, extraordinaria respecto de la divinidad de Jesús. Nos va a hablar que Jesús es Dios. ¿Cómo lo dice? Versículo 14 entonces, para entrar en materia y que podamos ocupar el tiempo en la reflexión de este versículo. Dice el texto: y aquel verbo
que ya sabemos que es Dios, ya sabemos que no se puede personificar de alguna manera, dice ahora, y este verbo fue hecho carne. Ahora, Dios hecho carne. Estamos hablando de que si el verbo es Dios y que fue hecho carne, entonces finalmente tenemos una representación de este verbo que es Dios. ¿Pero es Dios mismo? Nosotros que creemos en la Trinidad, creemos en el Dios Padre, en el Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Nosotros sabemos por el contexto de la Biblia que Dios Padre es Espíritu y que le tenemos que adorar en espíritu y en verdad. Conocemos el Espíritu Santo y el mismo nombre lo dice, es Espíritu Santo. De todas maneras tiene una personalidad, lo cual lo hace una persona, aunque una persona intangible, pero existe. Lo mismo Dios. Pero entonces cuando dice aquí que el verbo fue hecho carne, o el verbo se hizo carne, en algunas versiones, lo que nosotros tenemos que entender es el complemento de la Trinidad. Dios Padre entonces, Dios Espíritu entonces, pero ahora está hablando de este que se encarnó, que fue justamente Jesús. El verbo fue hecho carne, estamos hablando de Jesús. No hay otra posibilidad, es Cristo Jesús, que fue hecho carne. ¿Cómo nosotros podemos percibir esto? Es muy importante que creamos en la divinidad de Cristo, pero también en el hecho histórico de que un día se encarnó en María. Es decir, fue engendrada en María que era virgen, sin participación de hombre, y divinamente fue ahí, inspirado pues, fue puesto pues en María, y ahí fue que se fue engendrado, y de ahí iba a nacer, y de ahí iba a cobrar esta naturaleza de carne. Cuando pensamos en esto, de ninguna manera nosotros podemos creer que Jesús, el Cristo, el verbo que se hizo carne, vino pues del cielo de una manera extraordinaria y se presentó a nosotros como hombre. No, lo que pasó es que tuvo que haber sido engendrado de una mujer y tuvo que haber nacido de una mujer para que de una mujer fuera como nosotros siendo hombre. Otra cosa que es muy importante que nosotros entendamos en este asunto, y ahora que estamos celebrando las fechas navideñas, es que cuando hablamos de que aquel verbo fue hecho carne, estamos hablando de una de las condiciones del Salvador, de Cristo, pues, de Jesús. Estamos hablando de una de las características importantes de Jesús. Los teólogos les llaman naturaleza. Estamos hablando, pues, de una naturaleza de Jesús, y la naturaleza de la que estamos hablando cuando se hizo carne, es que estamos hablando de la naturaleza humana. Esta naturaleza humana es que el Señor, como dice Pablo a los filipenses y también lo dice en algunos otros pasajes, siendo Dios, Jesús no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, a sí mismo, y se hizo obediente y siervo a nosotros, para venir a nosotros, para vivir entre nosotros. Así que cuando la palabra dice que el verbo fue hecho carne, estamos hablando de que el Señor dejó sus privilegios de ser Dios en el cielo y vino a nacer como un bebé, lo que estamos celebrando en este día. Y se hizo carne, pues se encarnó, cobró la naturaleza humana. La gran noticia que nosotros tenemos es que Jesús era como nosotros, de carne y hueso. No podemos creer que Jesús no era hombre y era completamente hombre. Pero algo que tampoco tenemos nosotros que olvidar es que sigue siendo Dios como verbo, y también en esta condición Jesús es completamente Dios. Así que nosotros tenemos la naturaleza humana y la naturaleza divina en una sola persona. Sería un error y una herejía decir mitad hombre, mitad Dios. Estamos hablando de que Jesús es completamente hombre y completamente Dios. De tal manera entonces que nosotros creemos en lo que los teólogos llaman, ahí luego lo buscarán, la unión hipostática, que significa la unión de las dos naturalezas. Es decir, la humana y la divina. La gran pregunta es, ¿estas dos naturalezas pueden convivir juntas entre nosotros? No. Ninguno de nosotros pudiese tener dos naturalezas en una sola persona. Ni ustedes, ni yo, ni nadie en el mundo puede tener dos naturalezas, humana y divina. Eso es imposible. Nadie lo puede tener. En realidad nosotros solamente tenemos una naturaleza, y nosotros la naturaleza que tenemos es naturaleza humana, no otra. Y si dijéramos que tenemos naturaleza divina, estaríamos enfermos y tendríamos un problema serio, hay que ir a ver al médico. Pero no tenemos. Pero sí Jesús tiene las dos naturalezas, la humana y la divina. No podía ser de otra manera, porque si fuera de otra manera, entonces no pudiese cumplir con un plan redentor. De tal manera entonces que la primera muestra de su naturaleza divina es que no precisó de la intervención de un varón para que María resultara embarazada, sino que fue el Espíritu Santo quien fue
quien provocó este embarazo, y entonces fue encarnado Jesús en María. Ahí está la naturaleza divina. Y luego nace de esta mujer y va a tener todas las características importantes de cualquier ser humano. Así que entonces vemos en este texto una cosa muy importante, una verdad absoluta, una verdad redentora, es que este Dios, que ya sabemos que es el Verbo, fue hecho carne. Fue hecho carne. No lo hizo un ser humano, esto fue directamente de Dios. Algo también que es muy importante mencionar y no quiero que se me pase, es que este es un evento singular. ¿Singular en qué sentido? Singular porque como es de ninguno, y singular porque solamente sucede una vez, si no fuera plural. Una sola vez, y es una vez y para siempre. No es un asunto que va a ser recurrente, pues. No es un tema que se va a repetir varias veces. Es singular porque es único en su especie y porque sucede una sola vez. No hay muchas Marías que son engendrado un bebé en su vientre por la intervención de Dios mismo. Este es un evento completa y absolutamente singular. Por eso cobra un gran sentido histórico para nosotros y redentor, por supuesto, también para nosotros. Pero este Verbo que fue hecho carne y que tiene las dos naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina, hizo algo, provocó algo. Provocó algo que a nosotros nos da mucho gozo y por el cual estamos nosotros aquí. Hay tres cosas muy importantes en este solo versículo que requeriría de mucho estudio, pero ahora tenemos poco tiempo. Pero solamente las voy a mencionar. Tres asuntos de vital importancia. Este verbo, pues, este verbo que fue hecho carne, que fue pues encarnado, este divino ser que tenía las dos naturalezas, maravillosamente, una de las primeras cosas que hizo y que trae bendición a nuestras vidas es que habitó entre nosotros. Eso dice el texto. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Habitó entre nosotros. ¿Qué significa esto? La palabra habitar tiene que ver con hacer tienda de campaña. Es decir, como diríamos ahora nosotros de alguna manera, ¿no? Es una especie de personaje que sin pedir permiso viene y hace su tienda de campaña en un lugar determinado. No se parece para nada, pero más o menos se asemeja a los famosos paracaidistas estos que llegan a un lugar, no piden permiso y se postran en un lugar y no hay ni quien lo saque. Nosotros ahora no hacemos esto, pero caramba, el Verbo es Dios. Es el mismo Dios del universo, es el Señor del cielo, es Dios mismo, es este que se encarnó y que tenía naturaleza humana y divina. Este ser maravilloso, dice, habitó, no pidió permiso, habitó. ¿Por qué no pide permiso? Porque este Dios no pide permiso de habitar entre nosotros. ¿Quién le dio permiso, pues, de habitar entre nosotros? ¿Quién le dio autorización para venir y tener una casa en medio de nosotros? Porque habitó entre nosotros. ¿Pero quién se la dio? No hay respuesta. Y la única respuesta posible está en la teología cuando pensamos en que cuando Jesús vino de una manera tan poderosa, que a esta manera poderosa de habitar entre nosotros le hemos encontrado un nombre teológico que vale la pena estudiar, que se llama la inmanencia. ¿Qué es esto de la inmanencia? La inmanencia es lo contrario de la trascendencia. ¿Pero qué es la trascendencia? La trascendencia es lo contrario de la inmanencia. La trascendencia es que Dios está más allá de lo que nos podemos imaginar y es inalcanzable. Está tan lejos de nosotros, está tan arriba de nosotros en todos los sentidos, de sabiduría, de poder, de dominio, de todo, que es imposible poder entender y comprender a un Dios tan trascendente, tan absoluto, tan completo. Nadie pudiese tener el conocimiento pleno de Dios porque Dios es completamente trascendente. Si quisiéramos conocer el océano y meter un poco de océano en una taza de agua, en realidad no tendríamos al océano completo, tendríamos apenas un poquito del océano, pero para conocerlo completo sería imposible. Conocer a Dios tenemos un poco de información, pero es tan trascendente que es imposible conocerlo en plenitud. Pero si esto es la trascendencia y dijimos que la inmanencia es lo contrario, entonces nosotros tenemos que trasladar de la trascendencia a la inmanencia pensando que Dios no está tan lejos, está tan cerca. Está tan cerca, es inmanente, tan cerca que está no solamente con nosotros, sino que está en nosotros. La inmanencia tiene que ver con que Dios está tan metido con nosotros que no nos damos cuenta de lo trascendente de su inmanencia. Tan en nosotros.
está tan metido en nosotros que nos asombraría saber qué tan metido está con nosotros. Quizá el Salmo 139 pueda darnos una orientación bastante buena respecto de su inmanencia. Dice: tus caminos me son conocidos, todos tus caminos, conozco de lejos tus pensamientos. No hay manera pues de que el Señor esté tan lejos de nosotros, está tan cerca, es tan inmanente. Y cuando hablamos de la inmanencia, pues de que Dios está tan cerca de nosotros que ni nos podemos imaginar, imagínense pues que Jesús está ahora aquí con nosotros, no está lejos. De hecho, cuando nosotros tenemos un culto público, en realidad Él no es el invitado, nosotros somos los invitados. Él siempre está, no puede estar lejos. No podemos decir: Señor, ven, Él ya está. Así que entonces es inmanente. Y cuando dice la palabra habitó entre nosotros, está hablando de la inmanencia. Vino, hizo tienda de campaña, se puso en medio de nosotros, habitó con nosotros, y no solamente está con nosotros, sino que está en nosotros. No es cierto que ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí, está pues en mí. Eso es muy importante. Y ya desde Juan está diciendo que este verbo que fue hecho carne, que tiene estas dos naturalezas, pues hizo tienda de campaña entre nosotros. Finalmente, porque esto sucedió, la segunda cosa importante es que vimos su gloria. Gloria como la del unigénito, dice la palabra, como el unigénito del Padre. Vino a vivir entre nosotros, con nosotros, en nosotros. Finalmente vimos su gloria. Ahora, claro que tenemos que entender el contexto del pasaje, porque quien vio su gloria fue Juan. Y también todos los apóstoles lo vieron pues, ¿no? Pero también nosotros tenemos que entender este texto desde el punto de vista de la profecía y de la historia del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel, hablaba un poco yo de esto en la mañana, pero cuando el pueblo de Israel iba en el desierto, una cosa importante es que la gloria del Señor acompañaba al pueblo todo el día, en la columna de fuego que en la noche los acompañaba. A este fenómeno le llamaban la Shekinah de Dios, la gloria de Dios. Por eso cuando los filisteos robaron el arca, una de las palabras que salieron ahí en el nombre de Icabod, el hijo de Fines que murió, es: la gloria de Jehová ha sido traspasada, porque ahí estaba la gloria de Dios. Así que la gloria era muy importante, y esta gloria importante que estaba prefigurada en el Antiguo Testamento, finalmente, dice Juan, vimos su gloria porque habitó entre nosotros. De tal manera que cuando Cristo vino al mundo, lo que pasó es que tuvo o hace una refulgente luz maravillosa. Juan dice en el verso 8: no era la luz, sino para que dice testimonio de la luz, aquella luz verdadera, hablando ya de Cristo, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. La luz refulgente, la gloria de Dios, la Shekinah de Dios. Así que entonces este verbo que se hizo carne, que tiene dos naturalezas, este verbo maravilloso hizo tienda de campaña con nosotros, en nosotros, adentro de nosotros, en una inmanencia perfecta, pero además, dado que vino en medio de nosotros, vimos su gloria. La gloria maravillosa del Señor, Juan la vio. Nosotros, cuando hemos creído en Cristo, vimos su gloria. Pero no cualquier gloria. No cualquier personaje pudiese tener esta gloria. La única persona que pudiese tener esta gloria era el unigénito del Padre. Y claro, otra referencia más a Jesús. Porque Jesús no solamente era primogénito de Dios, sino unigénito. Y esto significa que era el primero y el único. Algunos de aquí a lo mejor son hijos únicos, serían primogénitos y también unigénitos, pero no como Cristo. Todos los demás, todos los que estamos aquí, si hemos creído en Cristo Jesús, y como dice el texto antes, y más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Solamente estos somos hijos de Dios. No todos, solo nosotros. Pero le doy la noticia: nosotros no somos hijos naturales de Dios. El único hijo natural, primogénito y unigénito del Padre, es Jesús. Y lo vimos su gloria como la del unigénito del Padre, dice el texto. Pero la tercera y última cosa que es importante es que este que habitó entre nosotros, que tiene las dos naturalezas, que habitó entre nosotros, y de este que vimos su gloria como la del unigénito del Padre, dice el texto, y para terminar, vino lleno de gracia y de verdad. Rápidamente
tengo que decirles que lleno de gracia no solamente tiene que ver con que es gracioso, en el sentido de carismático, porque la palabra gracia tiene esta condición en su etimología. No es solamente carismático, es como que, qué bonito bebé. Ahora que nosotros tenemos las imágenes en el mundo de un bebé naciendo, emulando a Cristo, ¿no? Es como cualquier bebé nace y vamos a visitar a un bebé y decimos, qué lindo, tiene gracia, es carismático, ¿no? Algunas veces decimos que chistosito, ¿no? Sí, cuando es medio feito, cuando nacieron mis hijos estaban medio feitos, pero no se compusieron. Pero no así. Lleno de gracia no tiene que ver con una característica física, sino que lleno de gracia tiene dos acepciones importantes. Uno, es que es el único dispensador de gracia. El único que pudiese proveer gracia para la salvación era Él. Estaba lleno de gracia, tan lleno de gracia que dispensó gracia a todos aquellos que creían en Jesús. Era dispensador de gracia porque no había manera de que fuéramos salvos sin gracia. Porque por gracia, dice Pablo, sois salvos por medio de la fe. No había otra posibilidad, la salvación no puede venir sin gracia. La salvación que viene por méritos no es salvación. La salvación necesariamente tiene que venir por gracia. Y la gracia es sin condición. Ya, gracias. De gracia. Así que entonces estaba lleno de gracia en la primera acepción porque tenía gracia dispensadora para la salvación. Pero, por otro lado, lleno de gracia, tiene que ver con que el mismo Señor encarnaba la gracia en el sentido de que Él iba a tener gracia para con sus hijos. Que iba a ser pues apreciado, que iba a ser pues amado, porque Él estaba lleno de gracia. Cuando tenemos a nuestros hijos pequeñitos, ellos tienen una gracia tan natural que los padres amamos profundamente a nuestros hijos porque tienen esa gracia particular. Cuando nosotros oramos y vamos a la calle y le pedimos al Señor, Señor, danos gracia delante de los hombres para que les caigamos bien, ¿no? Para que nos hagan caso, para que podamos tener el trabajo, para que pasemos el examen o lo que sea, danos gracia, estamos pidiendo esta condición. Que seamos lindos, pues, que le caigamos bien pues a la gente. Y el Señor estaba lleno de gracia porque era dispensador de gracia, podía alcanzar a todos sus escogidos, pero por otro lado también el Señor tenía esta característica de gracia para con aquellos que le amaban. Para los que no le amaban, al contrario, llegaron a odiarlo. Pero para nosotros, los que le recibimos, los que creemos en su nombre, los que tenemos la potestad de ser hechos hijos de Dios, para nosotros Cristo tiene gracia. ¿No le ama usted? ¿No le amamos nosotros? Le amamos profundamente. ¿Por qué le amamos? Porque es nuestro Dios que nos da la salvación y está lleno de gracia. Gracia dispensadora y gracia en su persona. Pero además, para terminar, dice el apóstol Juan, no solamente está lleno de gracia este ser que tiene dos naturalezas, y que además vino y habitó entre nosotros, y que además vimos su gloria, y que además está lleno de gracia, además está lleno de verdad. Lleno de verdad. Quizá lo más importante es que Jesús lo haya entendido. Y Jesús lo entendió de tal manera que en Juan 14 Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino Él es, no una verdad, Él es la verdad, la única verdad, la verdad posible. De tal manera, hermanos, para terminar, es que este verbo, que es Dios, se hizo carne en dos naturalezas, divina y humana. Este verbo maravilloso que es Jesucristo puso tienda de campaña en medio de nosotros. Por eso nuestra fe tiene sentido. Este verbo que habitó entre nosotros y que fue hecho carne, vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, el único Hijo. Gloria maravillosa. Este estaba lleno de gracia dispensadora y además era amado por todos nosotros que somos sus hijos y que le recibimos. Y finalmente lleno de verdad, porque Él es la única verdad. Hoy, los niños, los jóvenes, tienen un gran reto. Tienen que dejar en nuestra mente y en nuestro corazón que este ser, Jesucristo al que estamos celebrando, está lleno de gracia y de verdad. Lo van a lograr, pero nosotros tenemos que ver atrás de toda esta presentación, tenemos que ver no a los jóvenes, no a los niños, tenemos que ver a Cristo. Y al salir de este lugar hoy, quizá no tengamos que decir nosotros, qué bien lo hicieron, sino Cristo
fue hoy glorificado. Si esto resulta, le dimos gloria al Verbo que se hizo carne. Vamos a ver. Señor, muchas gracias porque nosotros podemos entender a través de tu palabra las verdades profundas como esta. Tú, el Verbo, tú que dijiste muchas cosas, que hablaste muchas veces, ahora esa palabra fue encarnada. No solamente se quedó en palabras y en promesas, sino que se encarnó en Jesús. De tal manera que Jesús representa el cumplimiento de todas las profecías, de todo lo que dijiste antes. Fue hecha carne tu palabra, en él, en sus dos naturalezas, la humana y la divina. Y Señor, habitó entre nosotros. Hizo tienda pues de campaña en medio de nosotros. Estuvo con nosotros, está con nosotros hoy, y vimos su gloria como la del unigénito tuyo. Además, lleno de gracia, porque no hay otro que pueda dispensar gracia que Él, y lleno de verdad, porque Él es la única verdad. Padre, que hoy podamos nosotros percibir con claridad que Jesús es tu Hijo y que es nuestro Salvador. Y que en la presentación, Señor, de estos cuadros podamos nosotros encontrar esta verdad. Y que los niños y los jóvenes que estarán representando lo que han preparado busquen que el protagonista principal de su obra sea Cristo Jesús, el Verbo que fue hecho carne. Alabado seas y glorificado, Señor, por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén.